RTP. Vamos a conversar con quien amablemente se nos une por la vía telemática, él es Ferney Santana, periodista del canal internacional NTN24 de Colombia. Él nos hablará del balance de fallecidos en nuestro vecino país hasta el momento, que lamentablemente continúa aumentando las estadísticas que pueden ilustrar un poco el impacto terrible, como sabemos ya, del terremoto y alguna información más sobre la situación que se vive en la hermana república. Bienvenido, estimado señor Santana, la escuchamos. Un gusto estar con ustedes, saludo a toda la audiencia. Hace poco se realizó el más reciente balance por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, entidad encargada de atender este tipo de desastres de orden climatológico y de todo el poderío de la naturaleza que nos ha tocado la puerta a los colombianos desde el pasado 10 de agosto. 285 personas fallecidas hasta el momento, más de 3.900 heridos. En cuanto a los damnificados, la cifra es dramática también. Más de 40.000 familias quedaron prácticamente sin techo y están en este momento siendo atendidas en albergues temporales. Por ahora, 15 departamentos, según indican las cifras. Discúlpenme si voy leyendo en el aparato que tengo acá. No, por favor, Más de 15 departamentos. Es prácticamente la mitad de Colombia sufre algún tipo de afectación por parte de este terremoto. Por supuesto, las autoridades continúan en este momento trabajando a contrarreloj para continuar rescatando heridos o también cuerpos. Al menos en las últimas horas se dio a conocer un caso de un menor en la ciudad de Cali que fue rescatado. Superó el umbral de las 72 horas, que como ustedes saben, pues son prácticamente vitales en este tipo de tragedias para salvar personas. Por supuesto, todo el sentimiento del país en este momento es de luto y ante el luto, por supuesto, la solidaridad. En este momento todo el país está volcado a ofrecer su ayuda desde lo monetario, desde las donaciones. Los escenarios deportivos de las principales ciudades se han convertido en centros de acopio para hacer llegar las ayudas a las personas vulnerables en este momento. Señor Santana, y en este contexto, justamente usted señalaba estas 72 horas, que también son llamadas la ventana de oro de las 72 horas. El presidente de la Espriella ha extendido 48 horas las búsquedas, que es lo que significaría, y por nuestra experiencia, es que no exista maquinaria que levante escombros hasta estas después de 48 horas, luego de haberse ya cumplido los 3 días de esta ventana de oro. ¿Qué significa, por ejemplo, tanto anímicamente como también en temas de rescate, esta extensión para seguir buscando a más personas con vida? Es darle una ventana un poquito más larga para la esperanza. Sabemos que en estas tragedias, en este tipo de catástrofes naturales, siempre las familias están a la espera. He tenido la posibilidad de conversar con muchos familiares de personas desaparecidas. Algunos me han dicho, ya lo ubicamos, lo encontraron debajo de los escombros, o estaba en algún centro de salud. También muchos otros me han dicho que encontraron a sus familiares lamentablemente sin vida. Entonces creo que también esta ventana que ofrece el gobierno de la Espriella para que aún no se autorice el total ingreso de maquinaria pesada a las zonas afectadas, pues es dar un poquito más de margen de maniobra a los socorristas y a los brigadistas que en este momento continúan trabajando. Prácticamente han estado más de estas 72 horas que les comentaba desde el primer momento hasta ahora. Veíamos como cambios de turno. Anoche llegaban los nuevos brigadistas para permitir que los próximos descansaran. Creo que vamos a tener un fin de semana en Colombia muy particular por esta tragedia, una tragedia que nos tomó por sorpresa al comenzar la semana. Desde temprano, fue a las 7:34 de la mañana. Entonces es una esperanza más de vida que tenemos. Han continuado las réplicas, especialmente en el epicentro de esta tragedia, que es en el departamento de Chocó, al noroccidente de Colombia, con límite en el mar Pacífico. Y bueno, esperemos que continúen llegando buenas noticias. ¿Qué podemos conocer también de las medidas de emergencia que han tomado autoridades locales y nacionales en Colombia? ¿Y qué lecciones también dejan las primeras reacciones, ¿no? Ningún gobierno tiene el plan perfecto para un desastre. Así haya terremotos todos los días,
o movimientos telúricos todos los días en el mundo. Cada situación es distinta, cada territorio es distinto, cada población se comporta de manera distinta. ¿Qué nos puede hablar sobre esa respuesta gubernamental y el apoyo privado a ella? La respuesta gubernamental fue célere, estuvo oportuna desde el primer momento. Hay que decirlo, el gobierno se ha articulado, pese a ser un gobierno nuevo, entrante, recién se posesionó el pasado viernes 7 de agosto, pues de una vez el presidente designó a sus ministros para que se repartieran en las zonas afectadas. Como les comentaba, digamos que fue un terremoto con una gran extensión. Colombia es un país grande, por ende cada ministro se ha desplazado y se han continuado desplazando a los principales departamentos afectados. En cuanto a los alivios económicos, el gobierno nacional ha dispuesto por lo menos 3 meses pagarle los servicios públicos a las personas de los lugares afectados. También anunció el fondo de una entidad que se va a crear para recibir no solamente ayuda nacional, sino también internacional. En cuanto a la ayuda privada, también han comenzado en las últimas horas a hacerse públicas donaciones gigantescas de principales empresas, de todo orden, de envíos, de infraestructura, ni hablar. Principales artistas y personalidades de Colombia también han dispuesto su fortuna y sus posibilidades en favor de la solidaridad colombiana. Hasta el momento creo que el sentimiento de solidaridad y de eficacia también del sector privado nos ha dejado una muy buena imagen. En cuanto a las oportunidades de mejora, quisiera llamarlo de esa manera. Quisiera, creo que, pensar un poco en lo que no se permitió por parte del gobierno saliente y del gobierno entrante, y fue el mecanismo de empalme institucional. No hubo un empalme y esto seguramente también genera algún tipo de caos a la hora de atender una emergencia de esta magnitud. Seguro. Quizás mi pregunta es muy fría, porque frente a lo que está pasando en Colombia, lo abrazo primero, lo sentimos. Gracias. Y es que quizás ha pasado poco tiempo, pero luego de esto, que también ya Ecuador lo ha vivido, uno se pone a pensar en la responsabilidad civil sobre que situaciones como esta se transforman en más caóticas o no. ¿A qué voy? A la responsabilidad en la construcción, a las normas aplicadas. Colombia, y sobre todo la zona afectada, se ha puesto algún plazo para revisar sus infraestructuras, se agilitan a veces las normas, nos ponemos mucho más exigentes, se ha demostrado que de repente hubo negligencia al momento de construir, caso Venezuela, son algunas cosas que hay que considerar para que no se repita, no un movimiento telúrico, pero sí la cantidad de víctimas. De acuerdo, de momento no. Okay. No hay algún tipo de balance en términos de infraestructura, ya que ponías como referencia el caso venezolano. Creo que hay algunas similitudes, pero también hay otras grandes diferencias. Creo que no es lo mismo que te tome una tragedia de esa magnitud como la del pasado 24 de junio en La Guaira, con hay que decirlo, un desgobierno, una democracia que durante décadas ha debilitado absolutamente todo el país y han usurpado todos los recursos. En Colombia aprendimos en cierta medida la lección que nos dejó el terremoto de Armenia en 1999, un terremoto que también lamentablemente tuvo lugar en el eje cafetero colombiano, muy turístico, por supuesto. En ese entonces, Armenia, en ese terremoto perdieron la vida más de 1.000 personas. Y al menos creo que en cuanto a la normativa de construcción, a lo que conocemos ahora como construcción sismo resistente, se ha aprendido en cierta medida, por supuesto, en las principales ciudades. Lo lamentable de este caso, hay que decirlo, especialmente en el departamento del Chocó, que fue el epicentro, en donde afortunadamente también hay que recalcarlo, ya no hay personas desaparecidas, es que ha sido un departamento prácticamente relegado por los gobiernos nacionales, y no solamente por el anterior, sino históricamente. Construcciones hechizas, construcciones sin ningún tipo de auditoría, ni ningún tipo de normativa técnica. Y permíteme, otra oportunidad. Permítame, estimado Ferney, el Chocó realmente es un, digamos, espacio geográfico que también se extiende hacia el Ecuador. Nuestra provincia de Esmeralda es parte del Chocó y comparten una, digamos, especie de situación política muy parecida, poblaciones marginadas de identidad muy parecida, la población afrocolombiana como afroecuatoriana muchas veces discriminada y relegada, dinámicas comunes.
Y una de esas dinámicas comunes es que hay zonas que están normalmente fuera del alcance del Estado, es decir, las autoridades tienen poco más que pedir permiso para entrar a esas comunidades. ¿Eso de alguna forma ha dificultado la reacción y la ayuda después del terremoto? No en cuanto a términos de orden público, ni de grupos al margen de la ley, más en términos de infraestructura vial. Es muy difícil llegar en condiciones normales también al departamento del Chocó, no es que tengan múltiples accesos. Esta tragedia lo dificultó aún mucho más, muchas vías quedaron en un tremendo deterioro. Sumado a esto, en las labores de búsqueda, de rescate y también de presencia institucional, el clima no ayuda tampoco. Es una zona, como ustedes sabrán, muy húmeda, muy lluviosa en su capital, que es la ciudad de Quibdó. Prácticamente llueve todos los días llueve. Se han presentado réplicas. Es una situación muy compleja. Y también ya comenzamos a hablar de una situación de salubridad, precisamente por las características que tiene esta zona. Escuchaba hace un par de minutos al ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara. Por supuesto, están recibiendo ayuda en cuanto a baños portátiles, porque las personas están en albergues gigantes, ya que la temperatura es muy alta, hace mucho calor, entonces se están hospedando en grandes carpas, lo que también es un desafío importante en términos de salubridad y para intentar hacer lo más cómodo posible una estancia trágica como lo que están sufriendo mis hermanos chocuanos en este momento. Terrible. Señor Santana, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable. Para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por Abrazo. poner el foco en Colombia. Buen día. No, Abrazo. gracias a usted y solamente para informarles o trasladarles lo que ustedes tal vez ya que escucharon el día de ayer, el ministro Roberto Luque, a través de una rueda de prensa que dio en el ECO 911 como presidente del COE Nacional, pues indicaba, entre otras cosas, que Ecuador va a enviar 30 rescatistas de bomberos de Guayaquil a Colombia, así como a 5 Qué bueno. técnicos de sistema logístico para otros temas puntuales que van a hacer en las zonas más afectadas. RTP